Él también ahí. Sí, un deseo del marido. Ah, bien. O sea que él no quería que su mujer, cuanto menos contaminara estuviera con la cultura occidental. ¿Eso qué Mejor. significaba? ¿Pero por qué? ¿Qué implicaba Capaz eso? que no estaba como de acuerdo con la religión o con el tipo de vida que llevan en el occidente y para él eso era mejor. Por la Mira, cultura, capaz. en la O medida que capaz que, ella... ay, perdón, A ver, que si chiquilines, ella miren, yo les voy a enseñar no está, algo. Ahora, no te olvides, Martina, lo que vas a decir, para dale, relacionarlo con lo que plantea Julián. Ustedes lo que no pueden aceptar en la clase cuando trabajan con la interpretación de los textos es justamente estas palabrejas que están usando ustedes. Capaz, quizá, lo mejor, para mí, como que. Porque ustedes dicen, si ustedes aceptan eso de los alumnos, están aceptando hipótesis o posibles o múltiples interpretaciones. Ustedes acá tienen el modo de decir del texto que está formado, que está construido con estructuras de la lengua, con información que es obligatoria que aparezca y con información que no es obligatoria. Pero desde el momento que está lo obligatorio y lo no obligatorio para el verbo, uno tiene que poder construir una interpretación semántica, ¿sí? Tiene que construir un sentido. O sea, no puede estar hipotetizando como que a lo mejor. Entonces ustedes ahí deberían decirme, el marido es terrible machista, como dijo Ángel, es un sometido por la madre, sometido, bien, a los criterios de la madre, perfecto. ¿Por qué? ¿En qué parte del texto está eso? Después, en lugar de decir, como que al marido quizá le serviría que ella no estuviera contaminada. No, no, al marido no le sirve directamente que esté contaminada por el occidente. ¿Por qué? ¿Se entienden cuál es la diferencia? ¿Ah? Sí, porque aparte es ¿Ah? información que está en el texto. Claro, y porque ustedes si ustedes cuando estén trabajando con un texto en la escuela, van a decir, ¿qué le pasaba a Lili? Entonces ahí van a levantar la mano 18 chiquilines de quinto, por ejemplo, y van a decir, a mí me parece, no, capaz que la otra, no, para mí no, para mí era tal cosa. Y te va a decir, muy bien, muy bien, muy bien, van a aceptar todo, todo. No, 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 no se acepta todo. No es acá tirar frutas, hacer hipótesis. ¿Qué dice el texto? Y vos como lector, ¿qué interpretás del modo de decir el texto? Bueno, ahora sí, Telleri. que yo me, no voy a decir creo porque dijiste que no lo dijera, pero Sí, para mí le conviene que no esté contaminado porque es una forma de que ella no reconozca si la están sometiendo. O sea, al no conocer la costumbre o no estar contaminada por esa cultura, es más fácil para la suegra y para el hombre, su marido, someterla porque ella no va a reconocer en las conductas esas si es sometimiento o si es algo normal. bueno, ¿viste cómo cambió tu forma de pensarte? Sí. Cuando vos decís eso, Martina, estás dando a entender con claridad que vos interpretaste enseguida lo que se dice a través de las palabras del texto y lo que se dice más allá de lo que se dice sin decir. Eso es una manera interesante, como estás diciendo, que captaste como lector. ¿Ah? Sí. Porque a mí, quizá, posiblemente, a lo mejor, estás dando todo un rodeo y no te estás, a ver, hipotetizando, no se trata de hipotetizar, acá se trata de interpretar semánticamente lo que está dicho ahí sintácticamente. ¿Ah? Mira cómo cambió tu pensamiento, va mucho más claro Sí. y comunicas mucho más seguridad. Es eso lo que vos tenés que aprender a interpretar en los textos y es lo que tenés que aprender a hacer didácticamente. No acepten el capaz, a lo mejor, posiblemente. Se lo digo siempre a los estudiantes de profesorado, porque los chiquilines, los practicantes, cuando están haciendo sus primeras clases, creen que tienen que aceptar todo, porque entonces eso da una imagen de que son educados. Uno puede ser muy educado, muy cortés, muy amable con los alumnos, pero si hay algo que está equivocado, como modo de razonar hay que decirlo, ¿no? Entonces, cuando en una clase empiezan a aparecer estas palabras, como yo les dije, capaz que, a lo mejor, para mí, no, posiblemente, no, capaz que la loquita, no, capaz que el loco, eso eso no es interpretar un texto. Entonces el practicante se encuentra en un aprieto y no sabe cómo salir del paso y que dice, posiblemente, no se me había ocurrido, muy bien, podría ser, entonces yo soy democrático porque yo valoro todas las intervenciones. No,
Uno está para ayudar a razonar y organizar la cabeza de la gente, no para hacerle creer a la gente que decir cualquier cosa, todo vale. Cualquier cosa es cualquier cosa, pero enseñar no es cualquier cosa. ¿Tá? Enseñar es ayudar a razonar y organizar el pensamiento. Mira cómo cambió tu pensamiento, Martina Teleri, cuando vos dijiste, cuanto menos contaminada está, es más fácil someterla. Yo les pregunto, ¿y cuál es el elemento decisivo para poder someter a alguien? Y el saber Sería más. una persona ¿Saber qué? sumisa. Sí, pero en el caso de Lili, ¿qué es lo que no conoce? En el caso de Lili me parece que lo peor es que no pueda hablar en inglés. La lengua. Claro, La lengua es el primer Claro, no instrumento conoce el idioma. Claro, cuando uno no conoce el idioma, es la manera más fácil de que a uno lo dominen, lo manejen, lo manipulen. En realidad porque uno depende del otro para poder Claro. comunicarse que... Sí. Es así. Y eso incluso en la lengua materna. Cuanto menos dominamos la lengua, más esclavos somos. Si no, fíjense en el discurso político, fíjense en el discurso de la publicidad. Mucho más fácil dominar a la gente. Traes solo tu cédula y en media hora te vas con 100.000 pesos y lo pagás en 4 años. Pero lo que no se le dice a la persona es que paga 4 veces lo que sacó. Miren si no será fácil engatusar a la gente, dominarla, manipularla. Es la lengua. Por eso ustedes, futuros maestros, no pueden andar con un paquetito chiquitito diciendo esas cansadas que les hacen decir en primaria de que las inferencias tanto, de inferencias tanto. Déjense de esos distractores que son sandeces, que no aportan. Hay que saber que la lengua es un instrumento de manipulación tremendo de la gente. Bueno, por ejemplo, en el caso de las falacias, ¿no? Claro. Que claro. son discursos que engañan y uno los acepta, pero en realidad ¿Seguro? está lleno de errores. Claro. Y te da mucho en la publicidad, en política, Claro. que uno no los razona en realidad, y no Claro. los analiza. ¿Y cómo te comes esa pastilla? Sí, y la comes, sí. Porque te lo dicen lindo, Claro. pero vos sabés que quien lo está diciendo es consciente de que es una gran mentira lo que está diciendo. Bueno, eso en un curso de argumentación, ¿no? En un curso de argumentación, un curso de oratoria, eso se desmonta para que la gente pueda entender, para hacer explícitos los procesos de invención, de creación. Y eso es la lengua, desde que el mundo es mundo. Esto ya lo especulaban los griegos, ¿no? El arte de la oratoria, la retórica, la argumentación, ya viene de la antigüedad más antigua. Sí, se practicaba y se aprendía justamente para engañar a la gente. Por ejemplo, Sí. en Grecia, justamente era para conseguir que la gente estuviera de acuerdo con un montón de cosas de la democracia. El principio de la argumentación. Cómo yo presento de tal manera los argumentos, aunque no sean beneficiosos para el otro, pero para que el otro termine pensando como yo. Se adhiera a mi posición. Bueno, la suegra buscó una que fuera nativa, china nativa, no una china nacionalizada o naturalizada americana, y que además no hablara inglés. Cuanto más ignorara la lengua del país de llegada, sería mucho más fácil mantenerla dentro de la estructura cultural de origen, ¿no? Y sería mucho más fácil tenerla controlada. Una china que llega a Occidente, que se fascina cómo se maquillan y se visten las mujeres americanas, bueno, está. A ver, y que además habla inglés, es mucho más fácil de que quiera salir, tener amistades, hablar de otros temas, ir al cine, ir de compras. Eso es impensable para un marido machista como este, y además sometido al criterio de la madre. Entonces, cuanto menos contaminada estuviera con el occidente y con la lengua inglesa, mucho más fácil de tenerla en casa, controlada. Y encima laburando para la suegra. ¿Se entiende?
Esa es la Aparte manipulación. también hace como un contraste entre lo que es la lengua y después te habla del físico de Lili. Entonces también pone a la lengua en un nivel mucho más elevado, porque te está diciendo que a pesar de que ella tenga espaldas anchas, firmeza campesina, determinación en la mirada y en los gestos, sin embargo la llevan y la traen como ellos quieren. Claro. ¿Sí? Porque ella está expuesta, es muy endeble, porque no domina el idioma. Bueno, muy bien. Esto para que ustedes vean cómo uno puede, a través de la interpretación semántica de las funciones sintácticas de los verbos, cómo uno puede llegar a leer más allá de lo que se dice en los textos, sin llegar a sobreinterpretar y sin caer en ese lugar mucho más ingenuo de lo que uno cree que podría estar diciendo el texto. No, es lo que el texto dice. No hablaba una sola palabra en inglés. Bien, el verbo hablar. ¿Ustedes con qué significado lo asociaron? ¿Es un estado? Para mí no. No. Es un evento. Bien, ¿qué tipo de evento? Situaciones, pero no sé, ahora hablando con Emi, estamos Yo tipo puse ahí. actividad. O sea, claro. Yo realización. A ver, Emilia. O sea, lo justifiqué diciendo que siempre está haciendo la misma. ¿Qué? Sí, a ver cómo justificaste. Que siempre, o sea, que siempre está haciendo la misma actividad, o sea, no habla inglés nunca, pero puede cambiarse, o sea, es estable en que no habla inglés, pero puede dejar de hacer esa actividad y aprender a hablar inglés. Bueno, léeme la página No sé si me 15. expliqué bien. Sí, no te entendí. Léeme Léeme la página 15 de Morimoto. A ver si lo que vos querés decir está en la definición de lo que es una actividad. Los setos expresados por los predicados de actividad, por ejemplo, correr, cantar, etc., se extienden a lo largo del tiempo. En esto se están las efectuaciones. Por ejemplo, preparar una tarta, construir una casa, etc., y contrastan justo con estas últimas con los logros. Por ejemplo, llegar a Madrid, empezar a trabajar, etc., Ahí que tienen, son eventos puntuales. perdón, ahí la tienen. Característica principal que oponen las ¿Ven el ejemplo? Llegar a Madrid, empezar a trabajar. ¿Qué son, dice ahí? ¿Qué son? Logros. ¿No? Son logros. Logros, sí. Los logros, entre paréntesis, ponen llegar a Madrid, empezar a trabajar. Llegar es logro. Bueno, la característica principal que opone las actividades a los dos restantes subtipos de eventos es su homogeneidad. Ahí iba, ¿verdad? Sí. Sí. Seguí. ¿Sigo? Si Juan corrió durante un determinado periodo, se puede afirmar que en cualquier intervalo dentro de ese periodo, Juan estuvo realizando un mismo tipo de acto, el de correr. Por su carácter homogénea, una actividad carece de punto final o estado culminante, por lo que puede ser abandonada o interrumpida en cualquier momento, pero no completada ni concluida en sentido estricto. Bien. Entonces, correr, cantar, hablar, ¿qué son? Actividad. Actividad. Porque se puede entonces interrumpir. Porque se extienden a lo largo del tiempo, o sea, tienen duración, ¿no? Sí, pero las efectuaciones también, profe. Sí, también. Claro, yo eso iba a decir. Pero Yo lo había puntuación como realización. Sí, pero una actividad carece de punto final o estado culminante. No hablaba una sola palabra. es por ejemplo, la efectuación sería, por ejemplo, hacer una torta que tiene un punto final, o sea, en un momento se termina de hacer. Claro. Y en la actividad no hay un punto final, sino que se extiende y se puede retomar o algo así. Claro, puede ser interrumpida.
En cambio, Pero preparar hablaba, una... ¿Cómo? que hablaba tiene como una continuidad. Yo no lo tomé como... Lo que pasa es que la continuidad vos la ves, Virginia, porque está pretérito imperfecto. No. Yo la tomé como realización. Yo dije que hablaba de un evento como realización, porque es como que continúa, pero llega un momento que termina. ¿Por qué usted lo toman como actividad? Vos estás diciendo que es una actividad, no una realización. Sí, es una ¿Por actividad. qué? Ahí yo no me doy cuenta. Porque no carece obligatoriamente de un punto final, no tiene que tener un punto final. En cambio, una efectuación sí, porque vos preparás una torta o construís una casa, en determinado momento tiene que estar terminada la torta o la casa. El hablar no necesariamente... Terminó de hablar, hablaba hasta un determinado momento. Ah, bueno, pero eso es contextual. Pero no necesariamente el hecho de hablar tiene que tener un punto final. Entonces, Pero no vas a hablar toda la yo vida. tengo que Pero no vas a hablar toda la vida. Claro, si yo lo tengo que justificar, en todo caso que era porque no hablaba y continuó con la oración una sola palabra en inglés, quiero decir, o sea, que ahí sí va a tener una continuidad, entonces sí va a ser una actividad, no una realización. Como que tenés que contextualizarlo. No Yo hablaba... tengo el mismo problema que la otra vez, que la semana pasada se ve, porque tengo ahí dificultad en identificar lo que es la actividad con la realización. No sé si alguien más, capaz que... Mirá lo que dice la realización. Podemos decir que una realización siempre consta de dos estadios, un proceso de desarrollo dirigido hacia una determinada dirección y un estado final que surge como consecuencia natural del proceso anterior. No dice que puede ser interrumpida y que puede ser retomada. Vos cuando por ejemplo, el verbo preparar, construir, ¿no? Preparar un viaje, preparar una tarta, construir una casa, ¿no? ¿Qué tiene de igual con la actividad? Es que tienen duración, se extienden en el tiempo, abarcan un periodo. Pero cuando vos iniciás la preparación de la tarta o la planificación de tu viaje o la construcción de una casa, vos siempre estás pensando que en determinado momento, sí o sí, eso se va a completar, se tiene que llegar a completar, se tiene que cerrar. En cambio, en la actividad puede ser en determinado momento y puede ser retomada. Esa es la definición que dice acá. Carece de punto final la actividad o estado culminante. Esa es la gran diferencia. Si vos te ceñís a la definición. Difiere de las actividades, las efectuaciones o realizaciones se diferencian de las actividades por tener establecido dentro de su propia estructura temporal un punto final o estado resultativo que marca el término del evento. Eso no está en la actividad. Esa es la diferencia, Virginia. Es como si no tuviera un objetivo final, por ejemplo, cantar. La actividad. No es que estoy haciendo algo para otra cosa, por ejemplo, preparar una valija, lo puedo hacer, pero en un momento cierro, la terminé. Eso sería una efectuación, por ejemplo, una realización. Claro. Porque no voy a estar toda la vida preparándola. Exacto. Preparar un viaje. Empiezo a preparar porque creo, estoy convencido de que lo voy a hacer. Capaz que, no sé, que estaba, sí, ahora lo vuelvo a entender, no sé si me pones otro ejemplo después a ver si lo puedo hacer o no, pero ahora lo volví a entender como la semana pasada. Hay uno de los verbos que está después más abajo, que se levantaba, que sin embargo, que tiene algo que ver porque, ¿no? Hablaba, levantaba, y sin embargo ese yo sí lo puse como actividad, pero porque estaba influenciada con el se levanta, o sea, como, no sé, lo interpreté distinto, o sea, es el mismo tiempo verbal. Pero lo que pasa es que no es lo mismo levantar que levantarse. No es el verbo Claro, levantar. pero en realidad estoy haciendo la analogía entre hablaba y levantaba. O sea, son dos verbos con el mismo tiempo verbal y sin embargo a uno lo había puesto como realización, que era hablaba,
y al otro lo puse como actividad. Cuando los pensé, por algún motivo, lo pensé distinto. Pero bueno, listo. Hablaba es actividad, es evento o actividad. ¿Sí? Actividad. Su rostro de luna y ojos chispeantes nos parecieron irresistibles. Hasta mis nietos se enamoraron de ellos. Bueno, ¿cuál es el verbo ahí? El infinitivo. Enamorar. Enamorar. Enamorarse. Enamorarse. El Enamorarse. No es enamorar, ser. es enamorarse. No es lo mismo peinar que peinarse, mirar que mirarse, levantar que levantarse, hablar que hablarse. No es lo mismo. Son verbos distintos en español. Si yo saco el se ahí, en realidad hago que este verbo, que es un verbo pronominal, porque funciona siempre acompañado del pronombre se, deje de ser pronominal. Pero si yo pruebo a releer la oración sacando el pronombre, me queda una oración que no existe en español. ¿No? Me queda una oración mal formada. Su rostro de luna y ojos chispeantes nos parecieron irresistibles. Hasta mis nietos enamoraron de ellos, de ella. ¿Vieron? No se dice así en español. Es enamorarse de, ¿no? Enamorarse de. Ahora, el verbo enamorarse, enamorarse. Como lo hizo. Es una situación nueva, sin duda, enamorarse, ¿no? Yo puse que era un estado porque no me pareció que fuera ninguna de las otras, la verdad. Y es como que dura más en el tiempo. Yo también puse estado. Sí, Yo puse también. estado porque hay una parte en la definición que te dice que es propia del sujeto y no de sus actividades. Entonces lo relacioné por ese lado. Porque yo puse que es algo estable también, que dura y que no tiene cambios. ¿Alguna otra opinión? ¿No les parece que hay una situación nueva? Enamorarse. Fulano se enamoró. Yo creo que Cambió sí la- que cambió, porque claro, no estaba enamorado y sí enamoró, pero sí lo tomé con esto que dijo, la misma parte que dijo Yamila, que tiene que ver con el sujeto y no con las actividades. Entonces, por eso me pareció que era un estado. Era algo propio, no de una actividad que realiza. O sea, Claro, pero el evento es, por un lado, es eso que tiene una cualidad, algo que está experimentando el sujeto, ¿no? Pero el estado es justamente una propiedad, una situación que no cambia. En cambio, el enamorarse sí implica un cambio. Un cambio. Aunque sea algo que experimenta el sujeto, pero es un cambio. El cambio sería de no estar enamorado a estar enamorado. A estarlo, claro. Claro, yo lo tomé como que enamorarse como algo que continuaba. O sea, lo vi de otra forma. ¿Y de dónde sacaste que continuaba? Porque pensé que si se enamoró, seguía enamorado. Sí, pero fíjate que dice, se enamoró, mis nietos se enamoraron. Claro, como algo puntual. Puntual, Yo lo tomé repentino. como algo que seguían enamorados después. Claro, pero como acontecimiento, mis nietos no la conocían y cuando la vieron se enamoraron. No dice la gente Entonces es un puntualmente. ¿Cómo, Martina? Entonces sería un logro. Un logro. Ok. Un logro. Bien, Martina. Porque es el único que en la tabla dice que es instantáneo y puntual. Claro. Cambió tu vida. La conocí, me enamoré y se me dio vuelta la vida. Fíjense, incluso la gente, yo tengo conocidos que hablan así. El otro día, por ejemplo, a una colega mía que tiene como 70 años, conoció a mi tutora de tesis y cuando la escuchó hablar dijo, la amé. La escuché hablar y la amé. ¿Qué significa la amé? Es puntual, eso es un logro, ¿no?
Porque, ¿qué significa? Me pareció una tipa sensata, prolija, humana, inteligente, ubicada. Todo eso me dijo después. Pero lo primero que me dijo fue, la escuché. La primera fue una vergüenza, una impresentable, me dijo así. La segunda, tu tutora, la escuché hablar y la amé. Me pareció ubicada, inteligente, Entonces, yo conozco gente que dice así, la amé. Sí. Entonces, ¿verdad? ¿Qué es eso? Me impactó muy bien, me cayó muy bien. Entonces, como dijo Martina, enamorarse es algo puntual. Se pasa de una situación de no estar enamorado a estarlo, como dijo Lucía. Si estaban enamorados, ahí sería diferente el ejemplo o no. Un estado. Ahí sería un estado. Si se dijera estaban enamorados. Sería otro verbo, es estar. Claro. Claro. Sí, claro. Eso indica duración, no cambio, porque es como si permanecían enamorados, seguían enamorados. Bien. Incluso acá la idea de perfectivo, de perfección, de puntual, justamente el pretérito perfecto simple, un hecho que empieza, que acontece y que termina, que es puntual, y distinto al imperfecto que se produce pero se prolonga, se mantiene en el tiempo. En cambio, se enamoraron, los niñitos se enamoraron, es algo que ocurre y que se agota, ¿no? Es puntual, acontece como un hecho puntual, un evento puntual. A eso me refiero. Claro, que de pronto después la conocen mejor y se les va el amor, el enamoramiento. Sí, claro. Sí. Pobre chica. Por eso. Le costará mucho adaptarse. Comentó Willy cuando se enteró. Otra vez, ¿qué verbo es? Enterarse. No es enterar. Enterarse. Y es logro de nuevo. Enterarse. Es un logro. Willy se enteró. Willy se enteró. Algo puntual. No necesitó ningún transcurso del tiempo para enterarse. Se enteró ahí, en ese momento. Es muy puntual. Es un logro. A ver, ¿qué más estoy mirando acá? Lily se levantaba al alba para hacer las labores de la casa y preparar los platos complicados que le exigía la despótica suegra. El verbo en infinitivo, ¿cuál es? Levantarse. Levantarse. Bien, levantarse. No es levantar, es levantarse. ¿Ah? Bien. Acá habría algún matiz si hubiera estado conjugado en pretérito perfecto simple. Se levantó y acá se levantaba. Ese es el tiempo, la cuestión del tiempo. Pero acá estamos en la cuestión del aspecto, ¿no? En la cuestión del aspecto. A ver, uno se varía a pensar que es una actividad. Lili se levantaba al alba para hacer las labores de la casa. Uno podría pensar que es una actividad porque ella lo hacía habitualmente y esa actividad se podía interrumpir en cualquier momento y podía ser retomada. Se levantaba al alba. Vamos a ver si puede llegar a ser una realización, una actividad. Son eventos extensos que se prolongan a lo largo del tiempo, sin embargo, las efectuaciones difieren de las actividades por tener establecido dentro de su propia actividad estructura temporal un punto final o estado resultativo que marca el término del evento. El hecho de levantarse implica que uno se levanta porque tiene que alcanzar un punto terminativo, la acción de levantarse. Y ahora que leíste eso, sí, ahora yo creo que es una realización, no una actividad como le había puesto. Porque en realidad es como ponerle, también puede ser como construir o sea, como hacer la tarta. Todos los días podría hacer una tarta, pero no lo va a hacer todo el tiempo. O sea, hay un punto final donde la tarta se hace y después comenzas de nuevo. Levantarse sería lo mismo. En cambio, hablar, uno habla todo el día. No sé. Bueno, yo lo veo como actividad, no sé,
lo veo como una actividad que no tiene un fin último. Capaz que sigue todos los días el hecho de levantarse, pero no le veo como un objetivo final. Yo No sé. tipo le había puesto como actividad, como Lucía, pero ahora vos, profe, que dijiste, si tiene como un objetivo final, en realidad sí, porque dice, se levantaba al alba para hacer eso, ese para te explica para qué se levanta. Complemento circunstancial de finalidad. Entonces, tipo, para mí sería efectuación, entonces. Vamos de vuelta. ¿Por qué no es un logro levantarse? Porque no es algo puntual. Claro. Es algo que se da como rutinariamente, repetitivamente. Porque se va ¿Y dónde repitiendo, está? ¿no? Todos los días. Levantarse puede ser un logro, Y levantarse ¿no? sí es algo puntual. Pero si fuera un día solo, si se levantaba, por ejemplo, un día, no sé. Se levantó, sería un logro. Claro. ¿Y dónde está dicha de ustedes para los lleva a ustedes, los induce, como dijo Ángela, que no era puntual? Y a la terminación del Terminación verbo. del verbo. La terminación aba. El imperfecto. ¿Y qué más? Sí. Y que dice literalmente todas las mañanas. Todas las mañanas. Bien. Lili se levantaba. Lili se levantaba al alba para hacer la labor de la casa. Yo podría sostener que levantarse es un logro porque es una actividad puntual, ¿no? Porque es puntual. Levantarse es puntual. Ahora, si tengo en cuenta el resto de las informaciones que aparecen junto al verbo, ¿no? Me ubican en el tiempo, me dan la manera, me dan circunstancias, las informaciones que están alrededor de ese verbo me aportan circunstancias para poder entender si eso es puntual o si eso se extendía. Entonces, por un lado tengo la terminación del verbo, de imperfecto, y por otro lado tengo esta información circunstancial que dice al alba, ¿no? Se levantaba al alba, y después tengo para hacer las labores de la casa. O sea, que ahí podría dejar de pensar, bueno, ya no es un logro, porque no dice Lili se levantó, sino que se levantaba al alba. Eso le está haciendo entender, le está ayudando a entender al lector que se trata de algo que no es meramente puntual. Entonces ahí tengo que ir a ver si ya descarto que no es logro, entonces si es actividad o si es efectuación. ¿Está? ¿Se entiende el razonamiento? Sí. Bien. Si es una actividad, debería extenderse en el tiempo. Si es una realización, también tiene que extenderse en el tiempo. Eso es lo que tienen de igual. Las actividades se extienden en el tiempo al igual que las efectuaciones. Pero se diferencian con los logros de los logros porque los logros son puntuales. Las actividades y las efectuaciones no son puntuales. Una actividad carece de punto final o estado culminante. Carece de punto final, por lo que puede ser abandonada o interrumpida en cualquier momento. ¿No? Una actividad carece de punto final o estado culminante, por lo que puede ser abandonada o interrumpida en cualquier momento. Lili se levantaba al alba. A ver las efectuaciones, las realizaciones. Difieren de las actividades por tener establecido dentro de su propia estructura argumental un punto final o estado resultativo que marca el término del evento. Más allá de ese punto, no pueden seguir avanzando. Así pues, podemos decir que una efectuación siempre consta de dos estadios, un proceso de desarrollo dirigido hacia una determinada dirección y un estado final que surge como consecuencia natural del proceso anterior.
Bueno, la cuestión está entre actividad y realización. Selves, la chiquita que acaba de entrar. Selves. Bien. ¿No puede ser las dos cosas? No. No, tiene que ser sí una o la otra. Ujú. Para mí es efectuación, profe. Si el punto final es, pensando, ¿no? El momento que ya está levantada, porque después no sigue levantándose durante el resto del día. Sería una efectuación. Una vez que se termina como de levantar, ya está. Y además de que te dice, y marca el inicio o final de una situación. Y te dice que se levanta para hacer los labores de la casa. Es decir, o sea, el objetivo es ese, hacer los labores de la casa. ¿Dónde lees que marca al principio eso? A ver, Ay, no dije nada, estoy leyendo logros. No dije nada. Pero acá dice que dirigido hacia una determinada dirección y un estado final, que surge como consecuencia natural del proceso anterior. O sea, se levanta, ese sería el desarrollo, y el estado final... Pero levantarse no es desarrollo. Es lo que inicia. Es momentáneo. Es momentáneo. No es un desarrollo. Cuando te levantás, esto es un proceso. Te levantás, punto. A veces sí. Para mí sigue siendo una Hay actividad gente que está 2 horas. Remolonear sí es un proceso. Los domingos. Sí. Pero levantarte de una, pum, levantás la Y frazada. que entonces tipo, el desarrollo sería para hacer las labores de la casa. ¿No? Vos le ves a eso el punto final, Claro. que marca el estado resultativo, más allá del cual no pueden seguir avanzando. Una efectuación consta de 2 estadios, un proceso de desarrollo dirigido en una determinada dirección y un estado final que surge, para mí, reactividad. Si no es logro, es actividad. Una actividad. No implica desarrollo, al levantarse. Una actividad carece hace de una punto actividad. final. Por su carácter homogénea, a ver, si Juan corrió durante un determinado periodo, se puede afirmar que en cualquier intervalo dentro de ese periodo Juan estuvo haciendo lo mismo. Por su carácter homogénea, una actividad carece de punto final o estado culminante, por lo que puede ser abandonada o interrumpida en cualquier momento, pero no completada ni concluida en sentido estricto. Eso es lo que a mí me entrega, porque si te dice, dada la homogeneidad, o sea, en realidad Lili no se levantaba, se acostaba, se levantaba, se acostaba. Una vez que se levanta, ya está. Se levanta para hacer algo. Porque ahí el ejemplo que te dice de correr, te dice que estuvo corriendo durante ese periodo. Y acá te dice, se levantaba. Una vez que te levantás, no volvés a acostarte para levantarte de nuevo. Pero lo homogéneo no sería porque es algo que hacía todos los días, por ejemplo. Acá dice No. homogeneidad no tiene punto final. Se puede parar y volver a retomar. Claro, la homogeneidad tiene que ver con esto de lo procesual. Bien. O sea, que vos puedes dejar de hacerlo y volver y no va a haber como ninguna consecuencia. Tipo, si vos estás haciendo la torta y te olvidás de la torta, la consecuencia es que se te va a quemar. O sea, ya no vas a poder volver a retomarla porque podés empezar todo de nuevo. Sí. Ya. A ver, si uno quisiera tomarlo como efectuación, podría sostener lo que dice al final, ¿no? Podríamos decir que una efectuación siempre consta de 2 estadios, un proceso de desarrollo dirigido a una determinada dirección para hacer las labores más pesadas que le pedía su suegra. Y un estado final que surge como consecuencia natural del hecho anterior. Sí. Pasa que el estado final no aparece, ¿no, profe? No. Sí.
muy sutil la diferencia. Yo lo marqué como logro, porque levantarse para mí es logro, es repentino. Marca el inicio o final de una situación. Expresa un evento puntual. Ella se levantaba, punto. Dejaba de estar acostada y se levantaba. Ya está, es puntual. Pueden ser situados temporalmente, pero no pueden perdurar a lo largo de un intervalo temporal. Los logros designan un evento de transición, implican un punto final o estado resultativo. Sin embargo, se diferencian al enfocar exclusivamente el momento en que se alcanza el término final, el punto de inicio de una situación nueva. Pero para mí también como que juega mucho el contexto, porque no es que se levantó de una silla, se levantó de la cama de haber estado durmiendo, entonces es como, no me suena puntual. No es lo mismo levantarse, estar sentado en el comedor y levantarse para ir a buscar un vaso de agua que estar dormido, despertarse, levantarse de la cama, sacar y mover las frazadas, lo que sea, como que implica más cosas que simplemente pararte de un asiento. Implica más cosas porque en realidad lo vas a hacer muchas veces, lo seguís haciendo. O sea, implica cambio, que va de la mano con lo que dice Ángela. Sí, yo para mí también, claro. Eso sí implica cambio. Y si implica cambio, todo Ese evento. implica cambio. Ese evento. Pero no deja de ser puntual, porque ustedes se levantan, demoran más, levantan menos, salen de un estado y entran a otro estado. Bueno, pongan el asterisco, porque yo esto leyendo, porque para mí... O sea, lo que es claro... puede ser que yo esté equivocado, sí. Es un evento, eso no hay duda, que es un evento, pero después está entre si es una efectuación, una actividad, un logro, que tenemos es uno de los 3 eventos. Es un evento de eso. Ponemos recita. Miren, si tengo más argumentos para pensarlo desde otro lugar, argumentos teóricos y mirando la estructura de la oración, si tengo otros elementos para poder decir que estoy equivocado, lo asumo sin ningún problema, porque al contrario, si hay algo que me ayuda a mirarlo y a disipar la duda, bienvenido. Así que no hay ningún problema en decir me equivoqué. Es más, le puedo escribir a Ida Albano o a Mabel Mateo que me ayuden a disipar esta duda. Que debe ser para ellos debe ser una boludez, dicho así, una sutileza. Bueno. Profe, a mí tipo lo que me entrevera es la terminación, porque viste que llegó, se enteró, lo marcamos como logros, y era fácil de identificar por la terminación del verbo, pero levantaba, ahí ya como que te cuesta identificarlo como un logro. Que no está, es como dice Ángela, no es una cosa puntual porque el mismo verbo conjugado en imperfecto implica algo que se repite, que se extiende. Insiste más no la puntualidad, sino la extensión en el tiempo. Eso que dice Ángela. Yo estoy de acuerdo. Son todos argumentos atendibles que están diciendo ustedes. Por eso yo les digo que si descartamos lo de logro, entonces una actividad, una efectuación. Por lo que puede ser abandonada o interrumpida. O sea, no puede ser que esto me lleve tanto tiempo. No puede ser. Lo que pasa es que hay gente que se levanta y se vuelve a dormir un rato más, por ejemplo. Pone la alarma y la vuelve a poner. Pero esto está contextualizado con que se levanta y ya se pone a hacer lo que le dice la suegra. Sí, sí. Si lo generalizamos, claro, es obvio que va a poder ser cualquier cosa, porque... Claro, ahí sería una efectuación, pero si uno lo mira... Lili, desde que es un despertador, puede darse el lujo de remolonear y darse vuelta y taparse y seguir. No corría la alarma. Le da un palo la suegra, y arriba. Claro. Por eso el contexto, en realidad, ahí es importante. Yo creo que no podemos, como dicen ustedes, y eso es muy atendible, y que estoy de acuerdo, es muy atendible. Por algo están los circunstantes y por algo están los argumentos en el texto, ¿no? Y por algo está en imperfecto. Por tanto, claro, y más si era para hacer las labores de la casa, o sea, tenía como una tarea, un trabajo que hacer. Si era para de repente, no sé, mirar televisión, bueno, ahí capaz que podía, no sé, interrumpir y... Bien, es una realización, está, no hay duda. Entonces,
ya implica un punto final. Se levantó. Ahí está lo que yo veo como puntual. Se levantó. Punto. Y además, en el momento que se levantó, no puede seguir avanzando. Ahí está la característica de la realización. Y además, implica un proceso de desarrollo, duración, se levantaba. Y además está dirigida hacia una determinada dirección. El estado final se levantaba para preparar los complicados platos que le pedía su suegra, su despótica suegra. Es realización. Tenemos todos los argumentos. Pero todo eso con el contexto, profesor, entonces. Sí. No solo por el verbo, sino por todo lo demás. Virginia, ¿vos qué habías puesto? ¿Actividad o realización? Yo había puesto actividad en un principio. Claro. Bueno, no lo borres, ¿eh? Yo voy a escribirle ahí la Albano. Mis alumnos de segundo C dicen que ustedes se equivocaron. Ya va la segunda. Había otra cosa que en un momento también había dicho que le ibas a preguntar. Bueno, y ahora sí entendió. A ver, Entendió, sería un logro, Sí, para mí sí. ¿no? Bien. Entender. Cuando uno entiende, chiquilinas, cuando uno entiende, ¿qué significa? Piensen, díganselo para ustedes. Cuando alguien entiende algo, me lo explicó y entendí. Así te digan, ¿cómo hago para llegar de aquí, de esta esquina, hasta la ciudad vieja, hasta este edificio? Me lo explican y lo entiendo. ¿No? Y hay un cambio de no entender a entender. Adquiero un conocimiento, Ajá. Bien. Si hay un cambio, es un evento. Sí, perfecto. Hay que ver cuál de los tres. Bien. Yo por la terminación, ¿entendió? Lo entiendo como un logro. Como un logro, como algo puntual, porque está Claro. el pretérito perfecto simple que siempre está indicando, siempre está expresando un evento que es puntual, que acontece y se cierra, se termina, por eso es terminativo, perfectivo, tiene un límite. ¿Entendió? No es durativo, ¿no? No es durativo. ¿Por qué no manda la vieja al carajo? Le pregunté, bien puntual le pregunté, pero Lili no me entendió. Si ustedes prestan atención a la terminación del verbo, entonces diríamos que es un logro. ¿No? Entender, captar algo, ¿no? De un momento al otro, de un momento a otro. Entender. Alcanzar un estado de comprensión, salir de un estado de no comprensión, de no conocimiento y pasar a un estado nuevo, una situación nueva que es de comprensión o de conocimiento. Sería un logro. Los logros se enfocan exclusivamente en el momento en que se alcanza el término final de una situación, el punto de inicio de una nueva situación. No entender a entender. ¿No? No te metas, recitó Willy y agregó que yo no sabía nada de la cultura china. Que yo no sabía nada de la cultura china. Verbo ¿Un saber. estado puede ser? Verbo saber. Sí, yo puse la misma. Yo puse estado también. Yo puse estado también. Están los ejemplos del principio, creo que dice saber cómo estado. ¿Cómo, Ángela? En el texto, viste que hay al principio como un cuadrito, una tablita con algunos ejemplos. Sí, es verdad, dice saber, estado. ¿Dónde dice, chiquilinas? En el Al texto. principio de todo el texto, el cuadrito este como que se pone La página 13. En el cuadro que dice estados, actividades, efectuaciones y logros, Sí. está como ejemplo saber. Sí, porque el verbo saber refiere a una experiencia mental de conocimiento, una experiencia mental, es decir, que una experiencia que requiere un experimentante. El verbo saber, como el verbo gustar, requiere un papel experimentante. Y justamente porque lo que comunica es una experiencia mental. Como decía aquí en la página 14,
tiene que ver con las propiedades, cualidad, disposición, habilidad del sujeto, y no con sus actividades ni con los procesos. Es un estado, sin duda. Bueno, esto entonces nos permitiría estar en condiciones de entender por qué cuando uno está trabajando el verbo en la escuela o en el liceo, no debe quedarse con esa única visión de que los verbos son las palabras que comunican acciones, ¿no? Porque hay verbos que sí las comunican y otros que no comunican acciones. Profesor, pero todo este análisis y clasificación con niños no sería muy demasiado para que lo entiendan así con tanto detalle. Con ellos no. Con ellos no. Ustedes dirán, ¿y para qué entonces tengo que aprender todo esto? Bueno, para saberlo uno. Claro, para que cuando vos estés pensando la transposición de didáctica, es decir, la traducción, ¿cómo hago yo para que el chiquilín entienda que verbos como, palabras como saber, correr, estar, viajar, pensar, querer, son todos verbos que pertenecen a la misma categoría, son palabras que pertenecen a la misma categoría léxica, son verbos, pero que cada uno comunica una experiencia diferente en el mundo. Comunican lo que acontece en el mundo, y no todo lo que acontece en el mundo son eventos, son acciones, ¿no? Algunas características de las personas y otras comunican algunos procesos, actividades. Profe, ¿esto tampoco se trabaja oficiales? ¿En el liceo? Tampoco, ¿no? Tampoco. Si trabajas en el liceo, esto lo ves no ves toda la terminología, no ves toda esta terminología así tan estricta. No podés traicionar la teoría, no podés trivializar, reducir a una sola palabra algo tan complejo como es en la teoría. Pero, por ejemplo, un chiquitín puede entender que hay verbos que expresan procesos, que implican resultados, transformaciones, eso sí lo ves. Porque, por ejemplo, yo en tercero trabajé este año en los verbos de proceso y los verbos que implican una transformación. Entonces ahí nos apoyábamos en los argumentos, en los complementos del verbo, y veíamos que siempre había un agente externo que causaba una transformación en la persona, ¿no? En un sujeto, y que el sujeto, por ejemplo, sintáctico de la oración, no siempre era el responsable de lo que le acontecía, sino que padecía una transformación como consecuencia de un agente externo. Y esa transformación se percibe en verbos que terminan en izar, miniaturizar, ¿no? Ridiculizar, caricaturizar. Alguien se ve miniaturizado, caricaturizado, ridiculizado, ¿no? Por un agente externo. Entonces los verbos en izar son verbos que implican transformación, no implican acción. Y el sujeto de la oración no es el que hace la transformación, es el que la padece, la sufre. ¿Entiendes? Bueno, ese tipo de cosas se puede trabajar en secundaria, pero hay que estar re seguro en la teoría. ¿Sí? ¿Es demasiado abstracto entonces para niños en edad escolar esto? Impensables para... Ustedes en primaria pueden ver verbos que expresan estado, verbos que expresan cualidades y verbos que expresan actividades. ¿Entiendes? Sin definir por el que estamos viendo este nivel. La diferencia sutil entre una actividad, una realización y un logro, en realidad, eso
supera el nivel de razonamiento de los chiquilines. La idea es que ellos, en todo caso, puedan entender que hay verbos que implican más dinamismo y otros que implican menos dinamismo. Esta diferencia entre evento y estado. Hay verbos que comunican un cambio de una situación inicial a una situación final, y hay verbos que nunca expresan cambio. Expresan una situación invariable, incambiable. Eso es suficiente para primaria. Por eso la palabra evento a mí me parece muy adecuada, porque es la gran etiqueta que abarca todo aquello que implica cambio, ya sea realización, actividad, ¿no? Evento sería algo así como la palabra que se asociaría más a acción. Entonces, claro, es lo que decimos a veces acción. Sí. Por implicar justamente el cambio. O sea, eventos, o sea, estados y acciones. Y después en acciones uno tiene, bueno, aquellas acciones en las que el sujeto es el que intencionalmente las produce, ¿no? Y a veces el que sufre cambio. Juan perdió la billetera, por ejemplo. Bueno, yo encontré en este otro libro de Mabel San Mateo y Galvano un capítulo en el que ellas trabajan justamente con los... a ver. ¿Cómo interviene el significado en la conexión de las palabras? ¿Cómo se construyen las oraciones? Ellas trabajan la conexión de las oraciones desde el punto de vista sintáctico y desde el punto de vista semántico. Y después trabajan los argumentos y los papeles temáticos. Y después trabajan la relación entre los papeles temáticos y las funciones sintácticas. Y yo esto lo voy a escanear y se lo voy a subir a ustedes para que lean justamente el apartado 3.1, anoten si quieren, apartado 3.1, página 122 hasta la 125. Y ahí lo que ellas van a mostrar es que un mismo papel temático puede realizarse a través de distintas funciones sintácticas. Y a la inversa, una misma función sintáctica puede realizarse a través de diferentes papeles temáticos. Esto ustedes lo van a... papeles temáticos y funciones sintácticas, se llama el punto 3. Esto ustedes lo leen y como ya tienen esto que leímos de Mabel San Mateo, de Morimoto y de Fernández Leborans, les va a resultar mucho más fácil. ¿No? Porque además lo van explicando y lo van representando en un cuadrito. Entonces, de la página 122 a la 125, lo pueden leer, marcar, y esto es como una forma de consolidar lo que hemos venido trabajando. Les va a resultar muy accesible. Y después encontré este libro, Una gramática para todos, de Marta Marín. Uno de los capítulos dedicados a los verbos, porque en realidad de verbos tiene varios capítulos, pero hay uno que tiene las características generales de los verbos, los argumentos de los verbos, la construcción verbal y algo, clases de verbos por el modo de significar, verbos de estado, verbos de actividad, verbos de resultado y verbos de logro. Yo creo que esto les podría servir también para consolidar y de una manera mucho más divulgativa, no tan teórico, sino mucho más divulgativa, para poder entender esto que estamos trabajando. Y también para la escuela, si tuvieran que trabajarlo. ¿De quién es ese capítulo? Este es Marta Marín. Aquí estoy proyectando. Una gramática para todos. Sí, así que en realidad lo que hace es presentar de una manera accesible
temas de la gramática española para un lector lego, es decir, para alguien que no es especialista. Que no es como el texto de la gramática de la Real Academia o como el de Morimoto, por ejemplo, que están dirigidos a especialistas. A mí me gustaría, entonces, lo que pasa es que no los quiero atiborrar a trabajos, que podrían leer estas páginas, este apartado del capítulo que les voy a escanear, este libro, que ya les dije recién, el apartado 3.1, y que puedan leer también el de María Mare, que es el de todas las palabras pueden ser predicados o pueden predicar. Perdón, ¿qué capítulo es el que dijo de ella? ¿Qué número? De María Mare, Sí. no, es un artículo. Ah, está. Es un artículo del 2020. Yo les voy a pedir que se concentren en determinado pasaje, determinado apartado, nada más. Y después me queda pendiente todavía el trabajo con el atributo. Ahí debería escanearles en la Real Academia de la Gramática Básica, escanearles la descripción de lo que se entiende por atributo. Y a mí me gustaría, más que preguntar conceptualmente qué es el atributo, cómo se reconoce, ustedes eso tienen que leerlo, pero me gustaría aplicarlo a un texto. Por ejemplo, a este de Lili. A ver, que pudieran trabajar la conceptualización de lo que es atributo, pero experimentando con el lenguaje, trabajando con la lectura y la escritura. Y después sí empezar directamente con el capítulo de sustantivo, que nos va a llevar su tiempo. No tengo tiempo de trabajar nuevos transitivos, predicativos, cooperativos, porque no me da el tiempo. Quiero trabajar sustantivo y adjetivo al menos. Porque después nos queda preposición, conjunción. Las podríamos trabajar en una clase porque son relativamente fáciles. Bueno, son y 33. Estamos bien de hora. Así que, Altés, Fabián, Emilia, ¿qué me preguntaste? Porque se entrecortó. Fabián Altés no está, Lucía Batista tampoco, Florencia Barrios tampoco, Jessica Brioso no, Victoria Carabajal, Belén Caramán y Lourdes Dávila. Nadie de esas personas, ninguna de esas personas entró, ¿verdad? Sofía García, no. Lorena Landó tampoco. Lucía Robledo, Jesús Rodríguez, Agustina Rodríguez, ninguna. Natalia Techera tampoco. Valentina Tomás, Paula Trinidad, Valentina Ceballos y Silvia Fernández. Ninguna de esas personas entró hoy. ¿Cómo van con la práctica? En la escuela 10 estamos parando. Es un tema complicado. No le están pagando 10. En la escuela 10, ¿qué pasa? No están pagando en realidad la estamos profesora. parando porque a algunas maestras escritoras de cuarto no les han pagado desde que empezó el año. No, es que eso se paga siempre en octubre, ¿sabes? Yo como profesor de práctica al liceo, que llevo años siendo escritor, creo que se hace un solo pago en octubre. No se paga mes a mes. Claro, pero a consecuencia de eso no están recibiendo las practicantes. Es más bien por eso la solidarización. Claro, pero no se paga mes a mes. Eso es... Igual eso me parece que cambió. Bueno, debería
pagarse mes a mes como se paga, como uno lo trabaja, ¿no? Trabaja todos los meses. Debería pagarse con el sueldo todos los meses, ¿verdad? Porque uno tiene practicante desde que empieza hasta que termina. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? ¿No están entrando a la práctica? No, estamos hace 2 semanas parando. Pero personalmente lo que yo pude dar clases antes del paro, vamos bastante bien. O sea, con mi compañera y yo. Sé que otras compañeras están un poco más atrasadas. Qué año tan irregular, ¿eh? Qué pena. Bueno. Nos vemos el martes que viene. Profesor. Sí, Sofía. Tengo una consulta. Yo descargué el parcial, pero no me lo deja pasar a Word. No puedo pasarlo a Word, no sé cómo se hace eso. iLab PDF. iLab PDF. Y después te va a decir que selecciones Después te va a dar varias opciones. Y tenés que ir a la opción que es PDF a Word. Claro, yo hago todo eso y cuando lo abro me aparece todo como corrido, digamos. Ni siquiera me aparecen las hojas marcadas. Pero, a ver, ¿por qué vos tenés que pasarlo a Word? Porque usted me dijo que había que subirlo en formato Word. Al tuyo. Capaz. Al Claro. tuyo. No a la consigna que yo te mandé. Ah, O sea, yo te puedo mandar las respuestas nada más. las respuestas en Word. Ah, está. Pero el mío, si yo te lo mandé en PDF, justamente para evitar que en cada máquina de ustedes se desarme por eso se los mando a ustedes en PDF. Pero ustedes me tienen que responder en Word para que yo pueda corregir. No me manden en PDF porque yo no puedo corregir, sino yo justamente lo que tengo que es marcarles adentro de sus respuestas, marcarles con color y comentarios al margen. ¿Ah? Genial, gracias. No, vos no te quemes, Sofía, por transformar en Word mi archivo que yo les mandé a ustedes. No, bueno. Tus respuestas siempre son en Word. Está, genial, gracias. Yo se los mando justamente en PDF para evitar esto, que cuando cada uno de ustedes abre con sus sistemas, etcétera, no se descompagine y se desarme todo. ¿No? Pero ustedes siempre manden las respuestas en Word, que a mí me facilita para poder corregir. Bien, genial. Sí, no gastes energía en transformar mi PDF en Word. Bueno. Profe, y una consulta. ¿Ponemos tipo la pregunta, la respuesta, la pregunta, la respuesta, o solo ponemos respuesta 1, tanto, y bueno, si podés poner la pregunta y la respuesta, mejor, me facilita. Ah, genial. Bien. Bueno, nos vemos el martes. Que pasen bien. Gracias. Que pasen bien. Chao, profe, nos vemos. Que pasen bien, gracias, chao. Gracias, profe. Chao, que pasen bien.